11 en punto de la mañana. Bienvenidos a La Letra Chica. La opinión pública empieza a mostrar señales de desgaste desde que empezó el 2026. Pensemos que llevamos 2 años y medio prácticamente ya a esta altura de ajuste, reestructuraciones profundas, salarios pisados, pero con 10 meses de inflación en alza. Y para completarla, los escándalos del jefe de gabinete que no para de sumar. Ahora le aparecieron 2 cajas de seguridad, además de que ya sabemos tiene más propiedades que el aloe vera. Y claro, la gente se empieza a cansar y dice, ¿hasta cuándo dura este ajuste? ¿Qué va a hacer todo el gobierno de ajuste? Bien, y hablando de ajuste, ajustaron a los médicos del PAMI, sumando un nuevo foco de conflicto en materia de salud. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el PAMI decidió modificar el esquema de pagos a los médicos de cabecera y generó un rechazo total desde el sector. Lo que dicen de las asociaciones médicas es que el sistema así es inviable, que con lo que paga o con lo que quiere pagar PAMI ahora no les alcanza ni para los costos operativos de tener un consultorio. Ya hubo paros, ya hubo movilizaciones, pero si esto se sigue profundizando, lo que va a pasar al final de cuentas es que los médicos van a dejar de atender por PAMI y millones de jubilados se van a quedar sin esa atención del consultorio externo, que sabemos que en los hospitales atienden la urgencia, ¿sí? Atienden cuando ya estamos ante una emergencia o por ahí se pueden hacer algún estudio complejo, pero la atención primaria y el seguimiento se hace justamente con los médicos de cabecera. Y si eso desaparece, bueno, va a ser todo en detrimento de la salud de nuestros adultos mayores. Y a eso sumémosle que ya perdieron con los medicamentos, que no los tienen, digamos, más cubiertos, muchísimas cosas, ¿no? Que tienen las jubilaciones recontra retrasadas. En fin, parece de verdad que quisieran, digamos, que es un plan genocida. La actividad económica en esta etapa en la que tenemos tanta recesión, hay una actividad económica, si le podemos decir así, porque no es lícita claramente. La única que ha aumentado en Argentina son las estafas. En el caso de hoy vamos a estar hablando de las estafas de automotores. Así que si estás pensando por ahí en comprar un auto usado, pará las orejitas, ¿sí? Porque así por lo menos vamos a evitar que seas una víctima más, que es lo que siempre tratamos en este programa. Que por lo menos no caigas. Después sí, te diremos qué hacer si caíste, pero tratamos siempre de advertirte para que no caigas en ninguna estafa. Hoy en día, por increíble que parezca, la gente está tan acostumbrada a comprar cosas, digamos, por aplicaciones o utilizando plataformas, que compran autos sin siquiera haberlos visto, ¿sí? Hay chequeos que son básicos, porque si no, justamente podés comprarte un coche mellizo, un coche con una patente clonada, adulterada. La más leve, si se quiere, es que te desaparezca el vendedor. Pero en todos los casos en los que compres coches flojos de papeles, después, además de perder la plata, tenés una causa penal, ¿sí? Que la vas a enfrentar vos, porque vos vas a ser el que lo va a parar un control manejando un coche que por ahí es robado, que es mellizo. Así que guarda, presten mucha atención con este tema y vamos a tener un cierre para ponerle un poco de onda este sábado que está hermoso, de la mano de Damián Otero y su banda, un talento que nació en Trelew y que va de Argentina para el mundo. Bienvenidos a La Letra Chica. ¿Te alcanza la plata hoy en día para llegar a fin de mes? Con mucho esfuerzo. No, obvio que no, para nada. Si me manejo bien, sí. Y ahí. Por ahora sí me alcanza. Y estamos medio complicados en esta altura. ¿Y sentís que cada vez es más difícil hacer las compras, comprar algunas cosas como víveres, comida y demás?
Sí, todo ha subido mucho, pero siempre fue difícil, no es de ahora. Me da la impresión de que siempre fue difícil. Todo depende de la capacidad, del trabajo que tengas y de la capacidad que tengas de llevar adelante tu economía. ¿Qué es lo que más te cuesta pagar el día de hoy? No, nada. No, nada, porque no tengo un proyecto grande y, digamos, trabajo para mí y para mi familia. No necesito sacarme un crédito o endeudarme por algo o para algo. ¿Tenés deudas hoy en día? No, por suerte no. Como todos, seguramente las tarjetas. Sí, ¿Lográs llegar a pagarlas? no. Nos acompaña Sebastián Alperín, él es sociólogo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué viene cayendo la imagen del gobierno desde que empezó el 2026? Bueno, básicamente porque es un gobierno cuyo capital principal estuvo anclado en las expectativas. Y en la medida, como vos destacabas en tu editorial al principio, que esas expectativas no se materializan, y hay una situación de dinero de bolsillo donde hay gente que dice, bueno, muy bien, la inflación baja, pero a mí la plata me alcanza cada vez menos. Sí, ¿no? pero la inflación tampoco baja ahora porque llevamos 10 meses en alza. Está Además, bien. sin duda. Abril empezaría o terminaría con esta tendencia en alza. Pero si querés, respecto al inicio del gobierno, Sí. respecto a la situación anterior, Sí. aquellos que le daban crédito. Te estoy hablando de grupos focales con votantes de Milei. Y este Sí. es el discurso que aparece. Y en ese contexto, hoy por hoy tenés, para poner en números esto que vimos recién en el video, un 65% de la población manifiesta dificultades para llegar a fin de mes. Ujú. Ahí no hay grieta. Quiero decir, este es un número Sí, no, que el bolsillo implica nunca a tiene votantes, grieta, olvidate. oficialistas, opositores de todos los colores políticos. Y en donde ahí es donde, digamos, en buena medida la gente votó a Milei anclada en la zanahoria. Dijo que iba a combatir la casta y de repente la casta parece que son los jubilados, los discapacitados, los docentes. Dijo que iba a mejorar la situación económica y bueno, ¿y la mía cuándo? En un modelo que está anclado en minería, petróleo y gas, industria del conocimiento, pero cuando vos ves la situación de la industria, el comercio, la construcción, que son los sectores más intensivos en cuanto a la generación de empleo, ahí se dificulta y estamos viendo los testimonios, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más para la gente justamente en los grupos focales o el empleo o la preocupación por el desempleo que crece o la inflación que viene como en alza? La inflación volvió a cobrar un protagonismo que había dejado de tener en los últimos meses a partir de este alza que vemos claramente últimamente. Pero el empleo aparece como una preocupación principal, que no afecta solamente a aquellos que están desempleados, sino incluso lo que aparece es el temor a la pérdida del empleo en aquellos que tienen trabajo. Para poner un ejemplo, esta que se llama hoy el plataformismo, aplicaciones de vehículos, Rappi, pedidos ya de pedidos de comida, tuvieron un incremento exponencial de gente que se inscribe para trabajar. Y no son solo desempleados, sino aquel que busca complementar su ingreso porque no le alcanza, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde te enfrentas a una situación y dices, bueno, no hay forma, no puedo llegar. El sueldo, el 15 se me acaba el día 20, sumado a esta preocupación, ¿no? En un contexto donde el mercado no absorbe mano de obra, el gobierno venía anunciando la posibilidad de reducir la planta del Estado en un 10%. Sí. Tenés provincias del interior donde el empleo público implica más de un 70-75% de la población. Claro. ¿Dónde va esa gente, no? Bien. Y siempre vemos que los gobiernos... ¿viste? Te tiran los datos positivos y nunca hablan de los negativos. Y este gobierno también muestra datos positivos, pero sin embargo parece que estuvieran desconectados, ¿no? En cierta medida con la realidad que nos toca vivir a todos. Bueno, esta es la crítica, por ejemplo, cuando se habla del superávit fiscal. Ahora, si vos, digamos, tenés superávit, pero en tu casa no pagás las expensas, no pagás la cuenta del supermercado, etcétera, digamos, no es real. Sí, o como le está pasando a la mayoría, que empezás a no poder pagar la tarjeta, entonces arrancás con los pagos mínimos o tenés que sacar un préstamo para financiar la tarjeta, que lo único que tiene son gastos corrientes, ¿sí? Lo que gastás en el supermercado y ese tipo de cosas. Sí, no es que te endeudás para ir a Miami, esto para pagar el supermercado, los servicios, la morosidad se incrementó exponencialmente. En una muestra reciente sobre 30 bancos, 28 declararon una morosidad en incremento por parte de sus clientes, ¿no? Sí, hay algo muy gracioso. El gobierno de Alberto Fernández, si hay algo que no tuvo como virtud, fue el aspecto económico. Sin embargo, circuló ahí una placa, no sé si la viste, respecto del precio de la carne, que era una comparación entre lo que valía la mayoría de los cortes de carne. Mira, ahí lo tenemos digamos, cuando se fue Alberto Fernández, en noviembre del 2023, contra
abril del 2026. Ahora, el incremento tiene una constante. En la mayoría de los cortes son valores del 900%. Ahí solamente tenemos que el matambre, que aumentó un 816%, después algunos arriba del 1000. En la tira de asado, que es el asado por excelencia, 1052% de aumento. Digo, algo no están haciendo bien para que Alberto Fernández se jacte de que era más accesible la carne en su gobierno que en este. Bueno, volviendo justamente al tema de la inflación, hay toda una discusión respecto al termómetro. No nos olvidemos que hace pocos meses esto implicó la salida del titular del INDEC, Marco Labaña, donde lo que estaba en discusión es el termómetro, ¿no? Que vos usás para tomar la fiebre. Entonces, y esto en los grupos, en los estudios de opinión pública se ve. Dice, sí, muy bien. Dicen la inflación 3%, pero cuando yo me enfrento, voy a la góndola del supermercado, el momento de la verdad, o me llegan la factura de la luz. Digo, la realidad es otra, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde aparece este desacople. Sí, yo me acuerdo que justamente el gas aumentó, por ejemplo, cuando se terminaba la temporada invernal, y ahora lo vamos a sentir cuando venga el frío, porque la factura de gas va a venir salada. Y eso sin contar la previsión de cortes de luz, gas que se proyecta para este invierno. Ese dato no lo tenemos. Que no va a ser sencillo. Esperemos que no suceda, pero hay proyecciones que anuncian eso. ¿Cortes de gas? De gas, de luz, sí. Bueno, esto es un déficit de falta de inversiones de los últimos años que, bueno, se hará sentir, ¿no? Como de hecho vino ocurriendo. ¿Y cómo ves vos? Digo, está claro que empieza a haber un malestar social. ¿Cómo lo ves vos? ¿Tiene una tendencia creciente de enero para acá? ¿Está estable? Para ponerlo en números, de noviembre a esta parte, la caída en las expectativas es de 15 puntos porcentuales. Datos de Casa 3, de la consultora de Morera Josami. Es decir, el problema es la película, no la foto. No nos olvidemos, el 26 de octubre fue ayer, y al día siguiente parecía que Milei ya estaba reelecto para el año próximo. Sí, me acuerdo. Hoy tenés un escenario, si vos mirás buena parte de las encuestas, donde después del casting de Outsiders, que viene anunciando buena parte de la dirigencia, varias encuestas te indican que el panperonismo, digo, si más intención de voto a Kicillof, Pichetto, Grabois, versus Milei, Burrich, están en lo que se llama un empate técnico, o en una distancia muy... Entonces, digo, me parece que esto es lo que mirar la evolución. Si uno mira, por ejemplo, el índice de confianza del gobierno, que es el indicador que históricamente mejor correlaciona con los resultados electorales, lo que se ve es la cuarta, quinta caída consecutiva. Entonces, me parece que estos los datos que creo que el gobierno obviamente los está mirando. El tema es cómo reacciona frente a eso. Sí, ahora, el peronismo, digo, ante este escenario de empate técnico no tendría que cometer el mismo error que cometió Juntos por el Cambio en el 2023, de pensar que ya estaba ganada, se mataron en la interna y les apareció Milei. El que se divide pierde. Esto es de manual, digamos, ¿no? O sea, pero es cierto que el peronismo ha tenido históricamente una ductilidad para articularse, no siempre, cuando no lo hizo, le fue como le fue, pero bueno, habrá que ver. La moneda está en el aire. Bien. Sebastián, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes. Como les decía al principio, el PAMI modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera y está poniendo en tensión todo este sistema con el riesgo de que los jubilados se queden sin todo este sistema de atención que es el más personalizado con el que cuentan, ¿sí? Y sería otra caída más en la calidad del servicio del PAMI. Vean el informe. ¿Cómo te sentís hoy con la atención de PAMI? Qué pregunta. Tengo un plan médico privado. Yo no me puedo quejar, me estoy atendiendo. Yo perfecto, no tengo ningún problema. No tengo PAMI. Yo me siento bastante abandonada, hay que estar muy atrás y hay que ser sano. No sé si enfermos te dan bola. ¿Y hoy te preocupa la salud de los jubilados? Absolutamente. No porque me pase a mí, sino porque les pasa a todos. Aparte todo está mal. Totalmente, totalmente. Hay un abandono total. Totalmente, lo estoy viviendo. Vamos a la farmacia y bueno, tenés que hacer un cálculo. Dejar algunos medicamentos para poder comprar la comida. Nadie le interesa, esa es la verdad. Desgraciadamente no le interesa. Obviamente. Es desastroso lo que está haciendo este gobierno. Me preocupa muchísimo, sí. Me preocupa la salud y el bolsillo del jubilado. Es un gobierno cruel, corrupto y deshonesto. La verdad que los jubilados la estamos pasando muy mal. ¿Y crees que los médicos de PAMI están mal pagos? Sí, seguro. Sí, totalmente. La verdad que PAMI un desastre últimamente. Todos los médicos están mal pagos, los de PAMI y los particulares también. Absolutamente. Yo la primera vez que recuerdo que hayan hecho huelga los médicos de cabecera. Evidentemente la situación es insostenible.
Bueno, a la señora que decía que a nadie le interesa, por lo menos debo decirle que a nosotros en este programa sí nos interesa. No sé cuánto podamos hacer al respecto, pero sí nos interesa. Martín, contame un poco, bueno, ¿qué es lo que cambió en el sistema de pago? A ver, Juan Pablo, para entender esto, lo primero que hay que decir es que el relato del gobierno fue: no hay crisis en el PAMI. A través, lo dijo su director hace unos días. Sí. Ahora, ¿qué entendemos por crisis? ¿Sí? Entonces, para entender bien el problema, de qué estamos hablando, de la gravedad de lo que estamos hablando, vamos directamente a los números. Bien. Hoy el PAMI tiene 500.000 millones de pesos de deuda, y de deuda con sus prestadores. Sí. Esto está un poco dibujado porque realmente hay solamente 250.000 millones de pesos que se le debe al gremio farmacéuticos. Entonces, solamente Economía, a través del Tesoro Nacional, le está debiendo también al PAMI 1.000 millones de dólares. Sí. Todo esto es una bomba de tiempo, es un escándalo, que realmente lo que terminó pasando es que se agravó toda la situación en PAMI. Los prestadores no están cobrando hace meses, desde enero, los prestadores, los sanatorios, todos los geriátricos. Sí. Hay sin número de causas que han llevado a esto, pero lo más grave se ha producido a partir del 9 de abril, que fue lo que detonó todo esto y el paro que hubo por 72 horas de todos los médicos, del gremio de los médicos, que fue la resolución 1107 que sacó ¿Y qué dice la el resolución? PAMI. Esta resolución vino un poco a justificar de que se cambian las reglas del juego, ¿sí? O sea, como que es una mejora para los prestadores, para los médicos de cabecera, aumentándoseles de 940 pesos el fijo per cápita por afiliado jubilado a 2.100 pesos. Pero perdón, el relato... ¿2.100 pesos por cada consulta? No, por todas las consultas que tengan con un jubilado, con un afiliado del PAMI durante todo el mes. O sea, se le pagaba 940 pesos per cápita por jubilado, para que se entienda. Se les aumentó 2.100 pesos. Pero esto realmente es falaz, porque la letra chica de esto es que lo que se cambió fueron todas las reglas de juego del pago a los prestadores. Pero perdón, estamos diciendo que un médico, por cada 10 jubilados que atienda en el mes, las veces que atienda a ese jubilado, ganaría 21.000 pesos. Exactamente. ¿Sí? O sea, tiene que atender 100 jubilados para ganar 210.000 pesos. A ver, Juan Pablo, los datos son tremendos, alarmantes. Hoy, un médico de cabecera que está prestando... Claro, ahora entiendo por qué explota el sistema. Bueno, tengo unos datos que son tremendos. Pero antes, ¿y el copago? ¿No hay un copago? Ahora están tratando de meter... El copago es ilegal, o sea, no lo establece el PAMI. Lo que están haciendo los médicos es, como estas cifras son irrisorias, es tratar de cobrar un copago por consulta de alrededor de 10.000 pesos. Pero la realidad es que los jubilados, la mayoría de los jubilados... son los que menos pueden pagarlo. Cobran la mínima, que son 380.000 pesos sin bono, porque el bono no los cobra todos. Entonces, realmente sacarle dinero líquido en efectivo a un jubilado para una consulta médica es gravísimo. Aparte que de ser ilegal. Pero, a ver, lo que le pasaron a los médicos es que se les cambió las reglas de juego. De los 940 cobraban también por consultas un adicional, ¿sí? Entonces, en relación tenían un ingreso aproximado de 1.600.000 pesos por mes, atendiendo a todos los jubilados que se le asignaba por el PAMI. Claro. Entonces, lo que termina reflejándose, que denuncian del gremio, es que la realidad es que van a cobrar a partir de ahora, con esta resolución, el 50%. Normalmente el promedio de los médicos era de 1.600.000 pesos de recaudación, de ingresos. Ahora con esto van a bajar a 800.000 pesos. Tenemos que tener... Pero y la pregunta es, de 1.600.000 pesos atendiendo ¿qué cantidad de pacientes? Porque si tenés que atender 500 pacientes para juntar ese dinero, la verdad que también me parece un disparate. A ver, la realidad es que los médicos de cabecera están atendiendo aproximadamente 700, 800
pacientes al mes. Esto me puse a hacer un poco los números. Claro. Atendiendo de lunes a viernes en 20 días hábiles, estamos hablando de que tienen que atender un paciente cada 6 o 7 minutos. Todo el día trabajando. Es un call center. Lo que termina pasando es un vaciamiento de todas las prestaciones del PAMI, porque los médicos, con ese 1.500.000 pesos, no pueden pagar una oficina, no pueden pagar un consultorio. No, está claro. El alquiler de un monoambiente... No pueden pagar absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace? Se desafilian, porque son contratados. Exacto, claro. Otra de las cosas... O sea, la solución del médico es, bueno, listo, no atiendo más PAMI, atiendo solo clientes privados y ya está. Sí. Ahora, tenemos Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, crisis en el PAMI, crisis con los prestadores. ¿Y cuál es el último eslabón? ¿Quién es el que paga todo el ajuste? El jubilado está pagando duro y parejo. Los jubilados. El sector más vulnerable. El que no puede esperar es el que está pasando todas las penurias porque el jubilado hoy, al llano, no tiene turnos médicos de 3 o 4 meses. Si tenía una cirugía programada, la suspendieron todos los sanatorios. Los medicamentos... Bueno, también es lógico, los medicamentos, si no les pagan, o sea, tienen una deuda acumulada ya de 4 o 5 meses, digo, si no, todo el mundo tiene que sostener la deuda del PAMI. Yo creo que hay un punto donde la empatía, cuando no te alcanza para los costos operativos, se termina, y es lógico, porque si no tenés que cerrar. Está bien, pero el PAMI, históricamente, se financió con los aportes del Tesoro del Estado. ¿Sí? Los aportes que se hacen, lo que cada vez fueron impactando más. Tenemos baja de empleo registrado, tenemos aumento del desempleo, tenemos la finalización del impuesto país, que eso iba directamente al Tesoro, y un porcentaje de ese impuesto país, de esos ingresos, se aplicaban aproximadamente un 27-28% a prestaciones de PAMI. ¿Hay alguna señal de que en el PAMI estén meditando modificar esta resolución, o van a dejar que, bueno, listo, que se desafilien todos los médicos que quieran? Hay medidas de fuerza, el gremio está pidiendo el monto fijo que se eleve a 5.000, 6.500 pesos, están en negociaciones, pero la realidad es que hoy esto es un incendio, es un escándalo. El gobierno salió un poco a poner paños fríos, haciendo un giro de una transferencia del Tesoro al PAMI como para pagar un poco este problema de 150.000 millones. La verdad que es un parche. Lo que se necesita la solución es de manera inmediata que desde el Ministerio de Economía se libere la plata. Sí, claro. Ahora, ¿por qué retienen la plata y no pagan, no hacen las partidas presupuestarias para el PAMI que se vienen suspendiendo desde el 2025? Por el tema del ajuste fiscal, el equilibrio fiscal, por el superávit fiscal. Se retiene, es todo asientos contables. Es un equilibrio fiscal ficticio, porque en definitiva es como decir, bueno, me alcanzó la plata este mes, pero no pagué las expensas, no pagué la luz, bueno... Está bien, pero te van a cortar la luz en un momento. Digo, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, en algún momento, si esto no se arregla, los prestadores del PAMI se van a retirar y entonces el PAMI no va a tener más servicios, o sea, cada vez más vaciamiento. Pero aparte es la negación. El director ejecutivo del PAMI directamente dijo que no era un paro lo que hicieron los médicos. Que en realidad es un incumplimiento de contrato, porque son locaciones de servicio. ¿Y qué están haciendo? Como son locaciones de servicio, entonces no tienen derecho Exactamente. Entonces hay una negación. Entonces crece el malestar social, crece, como muy bien dijo Sebastián, la crisis, la gente, ya saquemos los jubilados, la gente no tiene plata en el bolsillo. El jubilado tiene hoy una credencial de afiliado para mí, pero no tiene atención. El jubilado no entiende de macroeconomía. No entiende que se hable de que aumentan las divisas, que vaca muerta. La gente lo que quiere es plata para consumo, y consumos básicos. Principalmente alimentos, medicamentos, luz, servicios esenciales. Que con el aumento que viene creciendo el IPC, la inflación, seguimos perdiendo con la actualización de los saberes jubilatorios, con el IPC, y la congelación del bono, seguimos perdiendo todos los meses. Y cada vez perdemos más.
Es gravísima la situación. ¿El conflicto vos cómo lo ves? ¿Se va a agravar? El conflicto se va a agravar, pero pienso que el gobierno va a tratar de una cuestión política, esto es gravísimo, va a girar las partidas presupuestarias y va por lo menos de la deuda que tiene de $1.000 millones, paliar un poco el tema de los paros y todas las atenciones. Los jubilados no pueden esperar. A ver, esa sería la solución inmediata de urgencia. Después, las reformas estructurales que se siguen postergando. Sí. Tenemos... Igual acá todas las reformas estructurales que están haciendo son todas en detrimento de la gente. Son todas ficticias porque no se ven resultados, en detrimento de la gente. O sea, esto no sé cuándo va, como muy bien dijo Sebastián, van 2 años y medio de gobierno y seguimos con el ajuste. ¿Cuándo va a terminar el ajuste? Y el ajuste lo está pagando, no lo paga la casta. Sí. Lo pagan los jubilados, lo pagan los discapacitados. Es gravísimo. Un dato que quería traer, que fue una muy buena herramienta que estuvo en el gobierno de Macri en 2016-2017, hubo un fondo anticíclico del PAMI. Sí. Que funcionó como una especie de respaldo, de reserva, ante las crisis que pueden darse como esta. Ese fondo, bueno, se fue licuando a través de los gobiernos, fueron vulnerándolo, se fue desfinanciando, y esa sería una muy buena herramienta como para tratar de evitar este tipo de crisis tremendas. Sí, igual para que generar el fondo anticíclico te tienen que... dar plata. Claro, te tienen que llegar ingresos. Si no tenés ingresos no hay forma de generar un fondo anticíclico. Perfecto. Ahora, yo lo que me pregunto es, pienso en el pobre afiliado de PAMI, ¿no? Digo, vos decís, bueno, no le giran la plata al PAMI, el PAMI no paga, ¿no? Es toda una bola. ¿Y el pobre afiliado hay algo que pueda hacer? ¿Alguna vez me hablaste, por ejemplo, de la posibilidad de irse a otras obras sociales o de quedarse con las que tenía? Parece que fuera el único camino. Y es una de las posibilidades. O sea, hoy tenés herramientas. Digo, ya que vaciaron el PAMI de fondo, lo vaciamos de jubilados y ya está. Y bueno, mirá, hubo algo gravísimo que para mí no lo puedo dejar pasar por alto. Decilo. Que fue una declaración que escuché el otro día del ministro de Salud. Del ministro de Salud. Sí. Es indignante. ¿Saben a quién le echa la culpa del desfinanciamiento del PAMI? ¿A quién? A que tenemos más de 1 millón de jubilados de más de 80 años. Sí. Y tenemos entonces, más de 100... O sea, es culpa de la calidad de vida que generaron los gobiernos anteriores. Por eso la gente vivió demasiado. Tenemos más de 6.000 jubilados que viven más de 100 años. Entonces, no entiendo. Salen muy caros. O sea, salen muy caros. ¿Qué es? No sé, sociológicamente creo que Sebastián puede... Todos aspiramos a tener buena calidad de vida y mayor longevidad. Me parece que es básico de una sociedad organizada. Tiene que ser un premio de toda la sociedad, que la gente viva más, que haya jubilados de 80, de 90, de 100 años. Tenemos que celebrarlo. No que sea una carga del Estado. Porque el Estado se quiere deshacer de los jubilados. Sí. ¿Cómo es? Tiene que haber herramientas. El problema no son los adultos mayores. El problema no son los jubilados. El problema son los sujetos de derecho que no están llevando adelante las políticas y las decisiones que tienen que hacer para que el sistema funcione. Porque no puede ser que la gente no tenga atención, que no haya medicamentos oncológicos, que los pateen un mes para adelante. No hay medicamentos de HIV, que estamos hablando de los medicamentos más caros. Sí. O sea, que haya que buscar un abogado para que haga un amparo y le den el medicamento. No funciona así. Sí, ahora, yo, viste, cada vez que escucho estas cosas, digo, si el problema es la longevidad y la calidad de vida, entonces discutamos de vuelta la edad jubilatoria y listo. ¿Entendés? Elevémosla. Es que esa es la reforma. Me parece que igual, digo, hay actividades económicas en las que no se puede, que es las que generan por ahí un mayor desgaste físico o en la salud, ¿sí? Pero me parece que hay un montón de actividades, principalmente todas las vinculadas al comercio, a los servicios,
que no habría ningún problema en extender. Y aparte, yo lo pienso 2 minutos. Digo, si estoy cerca de la edad de jubilarme y veo que jubilado voy a tener que subirme a un taxi o a una aplicación para poder vivir y me dan a elegir y prefiero no jubilarme, me parece que es de sentido común. Es un tema muy estructural. Vivimos en una sociedad líquida, ¿sí? Sí. Entonces, todo lo que era la sociedad sólida y las estructuras de la seguridad social que tienen que ser, hoy no lo son. Porque el sistema funciona con un pacto intergeneracional. Que los jóvenes de hoy aporten para que cobren los adultos mayores de hoy. Sí. Pero el problema es que los jóvenes de hoy no tienen la responsabilidad y el acuerdo para poder hacer esos pagos por falta de confianza en un sistema de seguridad social que no sabes dónde va a parar la plata. Porque no puede ser que haya trabajadores que han aportado toda su vida, más de 30 años, y no les paguen lo que les corresponde por la movilidad. Haya que buscar un abogado para poder hacer un juicio de reajuste que vaya a saber cuántos años tiene que esperar para poder cobrar lo que puso. Parece a propósito, ¿no? Porque todos los juicios de los jubilados van a parar al Foro de la Seguridad Social. Exactamente. Que hasta donde yo sé no ha tenido ningún aumento. Digo, siguen siendo 10 juzgados de Seguridad Social. Sí, o sea, tenemos todos los fueros federales de todas las provincias. Pero a ver. Pero por eso, digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que vienen a parar muchísimo, tenemos 10 juzgados, la misma cantidad que se crearon en los 90, que ya en los 90 eran insuficientes. Sí, pero según datos de la Corte, la mayoría de los juicios que hay en la Corte son de juicios de seguridad social, claro, seguridad social. Seguro que sí. A ver, para entender un poco a dónde apunta toda la política del gobierno. Sí. A bajar la cantidad de jubilados. Salieron hace unos días, según un informe de la Secretaría de Seguridad Social, que en el primer trimestre del 2026 se dieron de alta 52.192 jubilaciones y pensiones. Esto representa una baja con respecto al mismo periodo del 2025 del 43%. ¡Fua! Y con respecto al 2024, del 55%. Y eso que estas 52.000 beneficios que se dieron de alta en el primer trimestre del 2026, todavía vienen de arrastre gente que ha comprado moratorias, ha hecho algún tipo de plan de pagos, que ha comprado unidades de cancelación de aportes previsionales, o la otra moratoria que aún está vigente, que es la 24.476. Hoy le decimos a la gente, apúrense, asesórense con un profesional de confianza y traten de planificar su jubilación, sobre todo los que están en los últimos 10 años de la edad jubilatoria. Muy bien, Martín, muchas gracias. Hoy comprar un auto usado se convirtió en una actividad de alto riesgo. ¿Por qué? Primero porque la ingeniería de las estafas es algo que lamentablemente viene mejorando y cada vez se perfecciona más. Segundo, porque a veces en un exceso de confianza la gente realiza operaciones sin verificar datos básicos. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Bueno, justamente verificar que la identidad por ahí del vendedor, que realmente sea una persona que exista, ¿sí? Verificar sobre todo el dominio de los vehículos, porque a vos te dicen que ves un auto publicado y después por ahí las cosas no se corresponden. Vean el informe y enseguida lo explicamos. Voy a la oficina de licencia de conducir de la costa. Con mi turno normal me atienden, ingresa mi número de documento y me dice, mirá, no vamos a poder avanzar a no ser que pague los 10 millones que tenés de multas de este vehículo. Cuando me muestra la patente, era justamente el vehículo que está denunciado. ¿Cómo puede ser que el auto sigue circulando y sigue obviamente pasando por peajes si el auto tiene prohibición de circular? Porque de la Fiscalía no avisaron a los anillos digitales que tenían que meterlo dentro del sistema.
Estamos con María de las Nieves Sánchez Bursomi, abogada. Contame primero que nada, ¿cuáles son los tipos o las formas de estafa más comunes con los automotores? Así la gente empieza a prestar atención. Bueno, hay múltiples. Lamentablemente, y cada vez, como vos dijiste, se va perfeccionando, creo que un poco por la crisis estructural de la que hablaban acá los colegas del panel. Y bueno, la más... que hoy vemos la más común, en la que puede caer cualquiera de todos nosotros, es cuando tenemos la necesidad de vender un auto o un rodado motovehículo rápidamente. Porque uno tiende a relajar estos pequeños controles que vos empezaste a decir, tales como, primero, verificar la identidad del vendedor. Verificar es que exista, ¿sí? Que le correspondan sus datos. Tomar contacto... no una sola vez y realizar la transferencia, el contrato en ese momento, el boleto de compraventa y la transferencia, sino poder ver el auto, verlo con un mecánico especializado, que vea bien lo que sería, lo que lo denominamos el DNI del auto, ¿sí? El DNI es el dominio, pero no solo que le corresponda el dominio tiene que estar... se tiene que corresponder, tiene que estar linkeado con el ADN del vehículo. ¿Y cuál es el ADN del vehículo? El número de motor y el de chasis en el caso de automotor, y en el caso de moto, el número de motor y cuadro. Sí. Así que son numeraciones largas, extensas, que en la mayoría de las estafas automotrices, ahí es donde encontramos la maniobra, que es la erradicación. Se erradican esos números para que se pueda disfrazar ese auto, para que ese auto, ese ADN le corresponda al dominio. Y ese auto obviamente viene de previo de otro hecho ilícito, que es el robo de ese automotor, que muchas veces es un robo a mano armada, un robo con más condimentos. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, o sea, esto sería, digamos, un auto clonado. Claro, se intenta disfrazar este auto para clonarlo y simular que es otro. Que este otro auto no tiene ningún problema y está en posesión de su real tenedor, de su real titular. Por eso es muy importante no confiar, salvo que, bueno, como dijiste, un tema de confianza sea un conocido, un amigo, un familiar. Sí, bueno, ahí no creo, porque aparte si no es muy directo el camino para decir, este señor me vendió un... Lo llamas rápidamente, pero lo más común, lo que se ve es que a través de plataformas se oferta a la venta este tipo de elementos y la gente, sin hacer mucha averiguación, realiza la transacción. Siempre hay un denominador común, está muy barato. Ese es el denominador común. Hay que ver el valor de mercado de ese auto usado. ¿Cómo ustedes me podrán decir, la audiencia que está mirando, y bueno, ¿yo cómo sé? Yo no tengo conocimiento en este tema. Basta con recorrer, todos tenemos en nuestro barrio 2 o 3 agencias de auto usado, a recorrer más o menos y preguntar, sondear el mismo modelo del mismo año, más o menos cuánto está. Si vemos que la diferencia es abismal, me atrevería a decir en un 100% que ese auto proviene de un ilícito previo. Incluso te digo, aún para los que por ahí se ponen a mirar una plataforma de esto, vos por ahí buscás el modelo y el año y vas viendo los precios. Y si está muy por debajo del resto, ese no. Ese no es justamente un buen negocio. Ese no. Y otro ese no es los autos que tienen chapa patente duplicada y o triplicada. ¿Por qué? Ahí ya nos da una pauta de que hay algún tema con el vehículo que puede llegar a ver. Nos da un indicio de que si tenemos otra oportunidad, ese no. ¿Por qué? Porque puede ser que la chapa patente haya sido robada previamente y en el caso de que realmente haya sido un robo, digamos, de buena fe, un robo que efectivamente existió a ese titular, el titular tiene que haber hecho la denuncia de ese robo de esa chapa patente, el registro tiene que haber extendido, eso tiene que constar en el registro histórico de titularidad del dominio, que esto es muy importante. Hoy en día, gracias a todo el sistema que se hizo en los últimos años, se puede solicitar este informe mediante la plataforma de la DNRPA. Sí, se puede hacer vía web. Es rápido, solo se llenan algunos casilleros que son intuitivos, digamos, no se necesita ningún tipo de conocimiento legal. Y ahí nos dice si ese auto con ese dominio tiene o no la chapa patente duplicada. Vamos a traducir algo al castellano. DNRPA es Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor. Sí, o sea, el registro automotor. El registro automotor, el general, el que nuclea todo, el padre de todos los registritos que... Exacto. Encontramos... Y algo me parece muy importante, la gente suele cometer este error que es bastante común. Dicen, a mí me dieron el 08. Sí, te falta otro formulario. Sí, el 08 es normalmente el de la transferencia, pero hay uno
muy importante, que es el de la verificación. Sí, exactamente, el formulario 12, que es el de la verificación, que es este formulario que lo que acredita es este ADN, DNI del vehículo, del rodado. Exacto. Es decir, que acredita. Esa es la verificación policial, que es la que van a revisarle, que coincidan todo, el chasis, el motor y la patente, y ahí es donde vos podés estar tranquilo. Sin formulario 12... no pongan un peso. No pongan, y yo diría que no pongan un peso en efectivo tampoco. Otro no abonar en efectivo. Siempre hacer los pagos, ¿sí? En estas transacciones a través de plataformas y a través de transferencias bancarias. ¿Por qué? Porque así existe una trazabilidad del dinero. Bien. Y en el caso de que, a pesar de haber tomado todos los recaudos, lamentablemente uno sea víctima de una estafa, es más fácil a los fines de poder investigar el ilícito después hacer la trazabilidad del dinero. Este es otro dato muy importante. Y otro no, hoy estamos con los no. Con todas las red flag. Todas las red flag, hoy todo no. Otro no es aceptar formularios 08 previamente firmados. Claro. En lo posible, y tampoco mediante mandatario, diría yo, en lo posible, aunque tenga poder especial, aunque tenga todos los recaudos, mi opinión, si se puede, es hacer, firmar todos los documentos en el registro, se saca el turno, se firma ahí, se entrega ahí, se hace la transferencia en el momento, y ahí si hay algún problema con la documentación, ¿sí? Es más fácil porque el registro lo advierte, y el propio registro quien secuestra esa documentación realiza después la denuncia penal, más allá que obviamente después la víctima haga la denuncia por su... Algo muy importante, pues estamos hablando del formulario 12, que es el de la verificación policial. Ese sí lo tiene que hacer el vendedor de manera anticipada a la transferencia. Ese sí lo tiene que hacer el vendedor de manera anticipada, y como ahí, para una red flag, abajo del formulario, entre todos los datos que surgen del automotor, surge el solicitante, es decir, quién solicitó esa verificación. Hay que chequear que el nombre que figure sea el titular registrar del vehículo, ¿sí? Y o un autorizado a conducir en caso de que el titular, por ejemplo, no maneje. ¿Sí? Son todos estos datos que hay que tener, por eso es vital contar con el informe histórico de titularidad. Es vital, bueno, sin eso, nada. Siempre. Vos decís, hay que pedirse, hay que gástense unos pesitos de más y pidan el informe de dominio del vehículo. Sí, porque lo que no gastamos antes, lo gastamos después. Sí, porque nos retienen el vehículo, nos retienen la documentación, y la víctima termina perdiendo igual, y con el agravante que, como dijiste vos, surge el inicio de una investigación que luego en el cual va a tener que demostrar que es un adquiriente de buena fe. Bien. Sí, igualmente, como muy bien dice María de las Nieves, es gravísimo, porque una persona que compra de buena fe, lo vemos en los estudios, está dentro de un proceso penal donde tiene que defenderse, está imputado y tiene que gastar dinero en un abogado penalista, porque realmente... es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios, no confiar por ahí en cómo defenderse, y realmente no es solamente perder el dinero, sino... no quedar expuesto a un proceso penal. Sí. Y lo que tienen estas causas, que por la complejidad de las maniobras y por también la complejidad en la que vivimos, y como esta sociedad líquida que decía el doctor, que podemos alquilar un departamento por pocas horas, entonces ahí la trazabilidad de la maniobra del ilícito se complica. Entonces la investigación se dilata muchísimo más en el tiempo, y es lo que hace que la persona, el adquirente de buena fe, esté sometido a proceso por un tiempo determinado. Muy bien. María, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Bueno, no son todas cosas serias, ni vamos a ponerle un poco de buena onda a este programa. Vean el tape y arrancamos a hablar con Damián Otero. Tu perfume se hizo carne en mi piel. Dime cómo es eso, ¿qué te quieres ir? Yo que esperaba que te quedaras para siempre, y ahora me dices que ya se acabó. ¿Por qué jugar?
Muy bien, estamos con Damián Otero, que arrancó haciendo música religiosa ahí en la Patagonia. Fue algo así. Vengo de chiquito de familia cristiana. Siempre Tiene ahí un mi toque, creencia, me hace acordar a la... Mi creencia siempre fue para esa parte, para Dios. Pero justamente no compongo canciones cristianas por ahora. Sería en un futuro, me gustaría mucho, sí. Pero bueno, ahora le canto al amor y al desamor. Está muy bien. Bueno, contame, bueno, ¿cómo fue que arrancaron con la banda? Digo, no sé, ¿se juntaron de chiquito? ¿Cómo fue esto? El proyecto lo inicié con mi bajista, acá José Severiche, que también es compositor. Sí. Y esto más o menos, el proyecto de tener con la banda completa 3 años, que más o menos fue cuando estuve nominado en unos premios en Nueva York. Y bueno, fue en el 2023 y 2024 que estuve nominado allá. Sí. Y bueno, la verdad que uno por ahí no toma la repercusión que puede llegar a tener una canción y bueno, estuvimos hablando con José y bueno, entre charlas y eso, ¿qué hacemos? Y armamos la banda, y entonces fue así, ¿viste? Después se sumó acá Juan Mancilla, que es el director de la banda. No estamos todos porque faltan músicos, porque más que nada queríamos hacer un acústico. Bien. Bueno, le mando un saludito a Alejandro Pinalillo, que es uno de mis guitarristas que viene conmigo hace un montón igual, y al batero también. Así que, nada, este proyecto tiene su añito, pero estamos ¿querés arrancar con una canción? Bueno, esta canción se llama Solo Tú, la compuse hace poquito, así que para todos ustedes. Vale. Cuando quieras. Esto quiero decir.
a ir a un chiquitito corte y volvemos y seguimos cantando. ¿Te parece? Muy bien, seguimos acá con Damián Otero. Qué lindo suena, che. Contame un poquito qué es lo que piensan hacer, digamos, qué tienen planeado para este 2026. Bueno, de cara al 2026 está por salir una de mis canciones que se llama Lluvia de Abril. Sí. Que bueno, va a estar pronto disponible en todas las plataformas. Ahora, mientras todavía estén en abril. Sí. Ahora a fin de... Estamos a nada, pero sí, esa es la idea. Y bueno, tenemos invitaciones al exterior igual, así que estamos en eso. Estamos planificando los últimos detalles. Bien, el que quiera verlos y seguirlos un poco, ¿dónde los pueden seguir? No sé, están en YouTube, están en Spotify. Sí. Bueno, el nombre conlleva mi nombre, Damián Otero. Sí. Y bueno, aparece lo que es en YouTube como Damián Otero, en Instagram damian.ok, que ahí es donde van a estar todas las novedades, donde vamos a estar. Sobre el videoclip también que está por venir, así que ahí están todas las novedades. Así que lo invito a la gente que nos siga. Que lo sigan, así es. Bueno, y a ver, ¿tenés algún otro tema ahí en el repertorio? Tengo esas cartas, que también hace poco la escribí, así que es una primicia que te doy un adelanto. Bueno, me parece muy bien. Bueno. Dale nomás. pasado largos inviernos, muerto de frío, con mi soledad. El día que tú decidiste cambiar la historia de los dos, guardo tu fotografía en el cajón. Tengo en mis manos